Hola hermanos, muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Vamos a empezar con este tiempo que tenemos para enfocarnos espiritualmente, escuchar la palabra de nuestro Dios, cantar unas alabanzas. Vamos a dejar las distracciones, vamos ahorita a enfocarnos en esta transmisión y en el mensaje de cada una de las cosas que vamos a realizar. Les pido que ahorita pues nos concentremos, hermanos. Sabemos que hay muchas distracciones y hay muchas cosas y hay muchos pendientes, pero pues vamos a concentrarnos ahorita en lo verdaderamente importante, que es la palabra de nuestro Dios, dedicar este tiempo al Señor para también tener esa bendición en nuestras vidas. Vamos a pasar con las alabanzas y después escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué tal? Es un gusto saludarles y bueno, ya estamos en una temporada muy hermosa y vamos a entonar estas alabanzas que nos hablan precisamente de todo este suceso histórico que vino a cambiar el rumbo de la humanidad. Vamos a entonar el himno 129 de los himnarios. La letra creo que ya se las mandé, están ahí en los grupos, la pueden tener. Y es una alabanza muy hermosa que se llama Allá en el pesebre. Nos relata lo que Jesús dejó, de lo que Él se despojó, Él se enajenó para venir a darnos. Entonces vamos a cantarla. Allá en el pesebre. Allá en el pesebre donde nace Jesús, la cuna de paja nos vierte gran luz. Estrellas lejanas del cielo al mirar se inclinan gozosas su lumbre a apresar. Pastores del campo teniendo temor, cercados de luz y de gran resplandor, acuden a prisa buscando a Jesús, nacido en pesebre, del mundo la luz. Oh Cristo, pedimos hoy tu bendición. Rogamos que atiendas a nuestra oración. A todos, oh Cristo, nos muestras amor. Nosotros te amamos también, Salvador. Allá en el pesebre, allá en el pesebre donde nace Jesús, la cuna de paja nos vierte gran luz. Estrellas lejanas del cielo al mirar se inclinan gozosas su lumbre a apresar. Qué hermosa alabanza. La última de este momento es el himno 139. Es un himno que me encanta, que se han escrito muchas versiones
muchas adaptaciones, ¿no? De diferentes estilos, pero yo creo que todo ese momento solemne de lo que el Señor vino a hacer se refleja en este himno. Es un himno que posiblemente lo encierra todo. Te invito a que lo cantes conmigo. Se llama Tú dejaste tu trono. Vamos a cantarlo. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón y en pesebre te hicieron nacer. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al Verbo loor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Siempre pueden las zorras sus cuevas tener y las aves su nido también. Mas el Hijo del Hombre no tuvo un lugar en el cual reclinara su sien. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición para dar libertad y salud. Mas con odio y desprecio te hicieron morir, aunque vieron tu amor y virtud. Vamos a decir: ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Pues en él hay lugar para ti. Pues en él hay lugar para ti. Amén. Amén. Muy bien. Pues muchas gracias a Moy por las alabanzas con este mensaje. Siempre las alabanzas de Navidad traen algo especial, ¿verdad? Porque es el mensaje del Evangelio, de la encarnación de nuestro Señor. Y recordamos con agradecimiento lo que Él vino a hacer por cada uno de nosotros. Vamos ahorita, hermanos, a hacer una oración para comenzar el mensaje que tenemos para el día de hoy. Vamos a orar todos juntos. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos que está viendo esta transmisión. Te pedimos que
tú nos ayudes en este tiempo a poder estudiar tu palabra, a poder reflexionar en ella, a poder meditar y guardar en nuestros corazones la gran verdad de tu encarnación, de que un día dejaste ese trono de gloria majestuoso y no solamente lo dejaste, sino que tú dijiste desde mucho tiempo antes lo que ibas a hacer y cómo lo ibas a hacer. Y te doy gracias porque tu palabra nos confirma una y otra vez que es la verdad y que tiene un origen que solamente puede ser divino, que solamente puede ser pues por medio de del aliento de tu boca, y te pedimos que nos ayudes a siempre poder apreciar este hecho, a atesorarlo en nuestros corazones, y ayúdanos a siempre eh, pues no menospreciar las profecías y lo que está escrito en tu palabra, sino que podamos pues guardarlo, que podamos valorarlo y que podamos saber que tú eres el único Dios y que tú dices todo lo que va a pasar desde el principio. Te pedimos que tomes este mensaje en tus manos y que sea de bendición para cada una de nuestras vidas. En nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a hablar acerca, bueno, el día de hoy vamos a empezar algunos mensajes centrados en, pues ya en este tiempo donde estamos anticipando el nacimiento de nuestro Señor. Normalmente es el tiempo del año donde estamos hablando acerca de la encarnación, acerca de cuándo, como dice en Juan capítulo 1, versículo 14, el verbo se hizo carne, como nuestro Señor Jesucristo, habiendo existido desde siempre, vino a la tierra un día a hacerse un hombre para ser propiciación para cada uno de nuestros pecados. Vamos a hablar hoy acerca de ese primer testimonio, porque hay muchos testimonios que nos muestran este tiempo maravilloso y especial para la cristiandad, para todos los cristianos en el mundo. Vamos a hablar acerca de el testimonio de lo que estaba escrito antes, del Antiguo Testamento, porque hay que entender, hermanos, que Dios hizo un plan y lo dijo y lo fue revelando poco a poco con los profetas, y nos mostró exactamente cómo iba a venir el Señor Jesucristo, dónde iban a ser, su descendencia, cada uno de estos aspectos que son súper importantes. Entonces hoy quiero hacer algunos puntos para hacerlo muy, muy práctico. El primer punto es que solamente Dios puede predecir el futuro, que es tan importante la profecía. Número 2, vamos a hablar acerca de algunas profecías, no todas acerca de, porque son muchas, pero vamos a hablar algunas profecías acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y punto número 3, vamos a hablar de cuál debe de ser nuestra actitud en cuanto a la profecía que encontramos en la palabra de Dios, que en verdad es bastante. Entonces, ¿cuál debe ser mi actitud como cristiano? ¿Por qué me importa? ¿Y cuál debe de ser mi reacción ante la profecía, lo que está escrito de Dios, de Cristo, del mundo, en la palabra de Dios? Vamos a hablar de todo eso. El primer punto dice que solo Dios puede predecir el futuro. Nosotros sabemos eso, solamente Dios es omnisciente. Omnisciente significa que todo lo sabe, porque Dios controla todas las cosas que pasan en el universo de acuerdo a su perfecta voluntad y de acuerdo a lo que Él tiene establecido para cada uno de nosotros. En Isaías capítulo 46, versículo 9, y no quiero hacer tanto énfasis en todo esto, pero sí quiero mencionar algunos versículos. Nos dice en el versículo 9, Isaías 46, 9, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Dice el versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Este es uno de los pasajes clásicos para poder para ilustrar o para poder expresar todo esto, todo lo que Dios dice en su palabra de pues, su soberanía, el control que tiene sobre los acontecimientos y sobre
cada uno de los eventos históricos, humanos que hay, y cómo Él es el único que puede predecir el futuro, porque Dios es el único que conoce todas las cosas. Ni el diablo, ni los ángeles, ni los hombres, ni psíquicos, ni espíritus. Solamente Dios puede predecir, porque Él conoce cada mínimo aspecto de todas las cosas que pasan en el universo. En Isaías capítulo 44, versículo 6 nos dice también la palabra de Dios: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Versículo 7. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Podemos ver que incluso esta capacidad que tiene Dios de poder anunciar el futuro es algo que es inherente a Él. De hecho, Él muchas veces se compara con los ídolos y dice que te digan los ídolos qué es lo que van a hacer, qué es lo que va a pasar, qué es lo que el orden de los tiempos y todas estas cosas. Y es una característica inherente a Dios, el hecho de conocer todas las cosas, porque Él es el que por medio de su voluntad y por medio de su soberanía hace que pasen y las conoce. Entonces, solamente Dios puede conocer el futuro. En Isaías capítulo 45, versículo 21 dice: proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. Haciendo esta comparación con los ídolos. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Los cristianos afirmamos eso, sabemos que solamente hay un Dios, un único Dios verdadero, en el cual conoce todas las cosas, conoce el futuro, tiene control de todas las cosas y es el Salvador, el único Salvador del mundo. Hay algo que entender, y esto no es un punto principal, pero es algo importante también cuando hablamos acerca de la profecía, cuando hablamos acerca de profecía. La profecía, hermanos, siempre tiene que ver con el Señor Jesucristo. El hilo conductor de toda la palabra de Dios. La Biblia no es un libro exhaustivo en cada una de las cosas del mundo, ¿no? Ahí no puedes encontrar, en la palabra de Dios no puedes encontrar cosas de un plano para construir una casa, o hablando acerca de la tecnología del internet, o cómo funciona la electricidad, o todas estas cosas. No, el hilo conductor de toda la palabra de Dios es la persona del Señor Jesucristo. Entonces, toda la profecía es acerca de Jesús, porque la Biblia es el libro que nos habla la historia de la redención de la humanidad, primeramente, bueno, de la creación y de la redención de la humanidad y del fin de la humanidad, que es el aspecto más importante de la humanidad. Entonces, toda la profecía es acerca de Jesús. En Hechos capítulo 3, versículo 22, dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 3, versículo 22. Quiero leer estos pocos versículos para ilustrar este punto. Dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Vemos que toda la profecía, desde los profetas, desde Moisés, toda la profecía
desde Moisés pasando por todos los libros, por todos los profetas. Cada uno de los profetas era acerca de dar testimonio del Señor Jesucristo. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El propósito de la profecía es hablar acerca del Señor Jesucristo. Y si tú lees la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis con ese entendimiento, vas a poder ver que Jesucristo está desde Génesis y es lo que va a unir cada una de las partes de la palabra de Dios. Ese es el tema central de la Biblia, es Jesús. En Mateo capítulo 5, versículo 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, está hablando del Señor Jesucristo, no he venido para abrogar, sino para cumplir, dando a entender que desde la ley y los profetas estaban escritas cosas necesarias para que Él cumpliese, y que todo lo que ellos dijeron hablaban, bueno, parte del mensaje o gran parte del mensaje de lo que ellos profetizaron era acerca de Jesús. En Lucas 24, 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hablando de Cristo. Y en Lucas 24, 44 dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Toda la profecía habla acerca de Jesús. Dios es el único que puede saber el futuro. Y toda la profecía de la palabra de Dios, de la Biblia, habla de Jesús. Ahorita hay un entendimiento un poco pues distorsionado de lo que es la profecía. Hay muchas personas que dicen que son profetas hoy en día. Hay muchas ideas que han hecho que probablemente los cristianos que están siguiendo la palabra de Dios no tengan un interés o no tengan una pasión por la profecía, pero nosotros debemos de estar animados y debemos de siempre buscar, vamos a verlo en el último punto de este mensaje, cuál debe de ser nuestra actitud en cuanto a la profecía. No debemos dejar que malos ejemplos o otras personas o otras maneras de pensar influyan nuestra actitud acerca de la profecía. Los cristianos creemos en profecía, la profecía que está escrita en la palabra de Dios. Si tú eres un creyente en el Señor Jesucristo, en la palabra de Dios, tú crees en profecía y crees en mucha profecía, porque todavía no se ha cumplido mucha de la profecía que está en la palabra de Dios. Entonces, debemos amar la profecía, debemos de estar atentos a la profecía de nuestro Dios. Vamos a empezar con el punto número 2, algunas profecías acerca del nacimiento del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo, Dios en la carne. ¿Por qué es muy importante ver acerca o hablar acerca de las profecías del nacimiento del Señor Jesucristo? Porque muchas veces se toma como algo aislado, como algo aparte de todo lo demás de la palabra de Dios. Muchas veces se toma, bueno, es que vino este judío, Jesús, ¿no? Y él vino a hacer su propia religión o lo que sea. Y la Biblia no nos habla de eso. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo vino a cumplir cientos de profecías cientos de cosas que ya estaban escritas de Él en el Antiguo Testamento, porque el Espíritu Santo inspiró también a los profetas del Antiguo Testamento para escribir palabra de Dios que Él luego posteriormente iba a cumplir con su nacimiento, con su vida. Y eso es la cosa, hermanos. Ahorita no vamos a hablar acerca de las profecías, de todas las profecías que el Señor Jesucristo cumplió, porque son un montón de profecías. Hay personas que dicen que hay hasta 300 profecías que hablan directamente del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Yo solamente voy a mencionar unas 10, 11 acerca de su nacimiento, porque pues eso es de lo que nos estamos enfocando durante todo este mes. Vamos a hablar acerca de Jesús, vamos a hablar de la importancia que tiene el que el Señor Jesucristo haya venido.
Y es el mes donde recordamos más que nada que el Señor vino a morir en la cruz por cada uno de nosotros y recordamos el Evangelio. Ahora, vamos a ver algunas profecías acerca de su nacimiento. Primeramente, y voy a pasar más o menos rápido porque son bastantitas, pero vamos a ir buscándolo en la palabra de Dios. Pues tenía que ser un descendiente de la mujer, ¿no? En Génesis capítulo 3, versículo 15, tal vez eso lo podemos ver como algo hasta obvio, ¿no? Cualquier cosa, pero no es algo obvio y ahorita les voy a decir por qué. En Génesis capítulo 3, versículo 15, se conoce, bueno, algunos estudiosos de la palabra de Dios le llaman el protoevangelio, porque dicen que es la primera mención o de la primera promesa de Dios para el mundo de una promesa de Dios para salvar al mundo por medio de Cristo. Pero era el primer indicio de que iba a venir un Salvador, un descendiente de los hombres y sobre todo de la mujer. Dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de Satanás y la simiente de la mujer de los hombres. Esta te herirá en la cabeza, que es hablando del Señor Jesucristo, que iba a exhibir a los principados, a las potestades, y tú le herirás en el calcañar, acerca de la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuándo se cumplió esta profecía? En Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando tenía que ser un descendiente humano. Y no me voy a meter ahorita en algunos de los temas controversiales, pero por eso el Señor Jesucristo no es un alien. Por eso el Señor Jesucristo no es un extraterrestre. Porque mucha gente, hay muchas cosas raras en internet. Y sobre todo si ves History Channel o estos canales que luego empiezan a hablar de los extraterrestres y que no sé qué, empiezan a comparar a Jesús con un marciano o algo. La Biblia nos dice que no, que es un descendiente de los hombres, porque tenía que ser verdaderamente hombre y verdaderamente Dios para pagar por los pecados de los hombres. Entonces, no hay documentado de que, bueno, él es un extraterrestre de otro planeta, de otra raza o algo así. No, y esto está en el cumplimiento de esta profecía. Tenía que ser un descendiente de Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2, Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le había dado esta promesa a Abraham y por eso se le dice el padre Abraham, ¿no? Porque iba a ser el representante de hecho, se lo andan peleando todo el mundo, los judíos y los cristianos y los musulmanes, y todos nos andamos peleando a Abraham, ¿no? Y siempre conocemos la cancioncita, nuestro padre Abraham tiene muchos hijos tiene nuestro padre Abraham, porque Abraham fue al que Dios le hizo la promesa, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y cómo iban a ser bendecidas por medio de Abraham? Porque un descendiente de Abraham iba a ser el Mesías que iba a pagar por los pecados de la humanidad. Cumplimiento, pues lo podemos ver en muchos lugares. Uno rápido, Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es
Cristo. Tenía que ser hijo de mujer, tenía que ser un descendiente de Abraham, tenía que ser un descendiente de Isaac. Eso no le gusta a los musulmanes, porque para ellos el descendiente principal o el bueno, ¿no? El hijo de Abraham es Ismael, ¿verdad? Y si tú piensas, bueno, pues obviamente tenía que ser Abraham, Isaac, Jacob y todo, porque solamente ellos tuvo. No, Abraham tuvo antes a Ismael, que era el primogénito, ¿verdad? Ustedes recuerdan toda esta historia con Sara y con su sierva Agar y que bueno, fue concebido Ismael. Y de ahí desciende muchos del mundo árabe. Y hasta el día de hoy son esas descendencias de dos hermanos, la descendencia de Isaac y la descendencia de Ismael. Pero Dios le dijo a Abraham que el elegido por el cual iba a venir la línea del Mesías no era Ismael, sino era Isaac. Y lo encontramos en la palabra de Dios. Bueno, dice en Génesis 17:17 la profecía: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, cuando ya le había dicho que iba a tener un hijo: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y a Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Vemos aquí la profecía de que sí iba a tener un hijo, se iba a llamar Isaac y iba a confirmar su pacto. El cumplimiento, pues podemos ver en las dos genealogías del Señor Jesucristo, que una está en Mateo, una está en Lucas. Solo elegí uno en Lucas 3:34, dice, hablando de la genealogía del Señor: hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor. En Hebreos 11:17 también podemos ver que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Ustedes se acuerdan de cuando Dios le dijo que ofreciera a su hijo, Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Si Abraham creyó que cuando iba a ofrecer a Isaac, que probablemente Dios iba a resucitar a Isaac. Eso es lo que nos dice la palabra. Por fe él creía eso, porque Dios ya le había dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Entonces vemos que cada vez se va haciendo más angosto todas estas profecías. Iba a ser un descendiente de Isaac. 4, tenía que ser descendiente de Jacob, ¿verdad? En Números 24:17, hay muchos lugares, dice: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Y en tus Biblias está algo, es algo muy especial, porque vas a ver que en Números 24:17, cuando dice saldrá estrella de Jacob, estrella está con mayúsculas. Y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Cumplimiento, nuevamente en Mateo 1:2, dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. A lo que nos lleva la siguiente profecía, que iba a ser de la tribu de Judá. Fíjense, hasta en Génesis 49:10, estamos hablando del primer libro de la palabra de Dios, cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos, se dio la profecía de que iba a venir de la tribu de Judá. Pudo haber venido de la tribu de Leví, por ejemplo, de los sacerdotes. Pudo haber venido de Rubén, el primogénito, o de José, no lo sé, porque era el que a fin de cuentas tuvo un rol importante, o vino de la tribu de Judá. Génesis 49:10 dice: de la tribu de Judá, dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Cumplimiento, bueno, en Lucas 3:33, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá. 6.
tenía que ser un heredero al trono de David, tenía que ser un descendiente del rey David. No solamente porque, recuerden, cada uno de estos hombres que estamos hablando ahorita tuvo muchos más hijos, muchos más hijos. Entonces estamos viendo todas las profecías, cómo iba a mostrar y cómo el Señor Jesucristo va cumpliendo cada una de ellas a lo largo de cientos de años, hermanos. Esto no es algo que pasó de un día para otro. Recuerda que la Biblia no solamente es, la Biblia es una colección de escritos confiables, históricos, de varios autores a lo largo del tiempo. No fue que alguien, porque hay mucha gente que ignora eso y hay mucha gente que piensa que, no sé, alguien se sentó y empezó a escribir toda la Biblia. Y eso fue lo que pasó. Se empezó con Génesis y se sentó, hizo todo el libro y ya. Esa es la historia de la Biblia. Y no es así. La Biblia fue escrita por más de 40 personas en más de 3 continentes, con 3 idiomas diferentes, en diferentes tiempos. Y todo tiene el mismo hilo conductor: la redención de la humanidad a través de la persona del Señor Jesucristo. Entonces no te olvides de todo esto. Esto pasó a lo largo de cientos de años, incluso miles de años. En Isaías capítulo 9, versículo 6, este es un versículo que va a ser citado ahorita en diciembre mucho, hablando acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Y es muy bueno que se cite, y deberíamos de conocerlo de memoria todos los cristianos, que tiene el peso de una profecía o algo del Nuevo Testamento y que está escrito en el Antiguo Testamento. Y dice, hablando del Señor Jesucristo, del Mesías, dice: porque un niño nos es nacido, Isaías 9:6, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Podemos ver esta profecía que estaba escrita, que iba a venir un niño, que iba a nacer, que iba a ser llamado, todas estas cosas. No tenemos tiempo para ver cada una de ellas, pero cada una de estas características es una característica del Señor Jesucristo y fue llamado así en el Nuevo Testamento de cada una de estas cosas. Cumplimiento, bueno, en Lucas capítulo 1, versículo 32 dice, hablando del Señor Jesucristo: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hablando del Señor Jesucristo. Ahí vamos, ahí cada vez se va estrechando más cómo iba a venir el Mesías, que iba a ser el Salvador del mundo, el Mesías prometido por Dios. Y este es un mensaje, hermanos, no es tanto para cambiar nuestras vidas en el sentido de que algo práctico, pero este es un mensaje para disfrutarlo. Disfruta todas estas profecías acerca del Señor Jesucristo y mira el gran poder de Dios a lo largo de toda la historia para poder cumplir su plan desde el principio. La siguiente profecía es de que nacería en Belén, ¿verdad? No iba a nacer en Nueva York, no iba a nacer en Washington, no iba a nacer en la Ciudad de México, no iba a nacer en Sao Paulo, no iba a nacer en Londres, no iba a nacer en ninguna de las capitales del mundo, en una ciudad importante. Iba a nacer en Belén, un pueblo chiquito, insignificante. De hecho, dice la palabra, tal vez probablemente el más insignificante de Israel. De ahí iba a venir el Mesías prometido. En Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Iban a ser en el pueblito de Belén. Cumplimiento en Lucas capítulo 2, versículo 4 dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer,
desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Podemos ver que exactamente donde hubo un censo muy grande, y luego podemos verlo en la historia de la Navidad y todo esto, pero ellos fueron y se trasladaron para ser empadronados. Ellos no iban a ir a Belén, pero fueron a Belén, y ahí fue donde nació el Señor Jesucristo, para cumplir esta profecía de que nacería en Belén, igual que el rey David, en este pequeño pueblecillo de Belén. Qué increíble es Dios, ¿verdad, hermanos? Cómo Dios tiene control de todas las circunstancias para que se cumplan todo lo que está escrito. La siguiente profecía es de que nacería de una virgen. Esta es una profecía que mucha gente se burla de ella. Ateos, personas que son incrédulas de por sí, se burlan de esta profecía muchas veces porque dicen que pues el Señor no nació de una virgen, porque eso no es, muchos lo agarran hasta de burla o de broma, porque dicen que esto no es científicamente posible, ¿verdad? Lo que ellos no saben es de que el Señor Jesucristo tenía que nacer así, y que cientos de años antes estaba escrito que iban a ser así. El chiste de la vida de Cristo es de que va en contra de lo que es científicamente. El Señor Jesucristo no trataba de decir, bueno, van a haber algunos niños que van a nacer de mujeres vírgenes. Él no está enseñando nada de eso. Lo especial de Cristo es que iban a nacer de una virgen. Dios iba a suspender el proceso natural de miles de años de concebir y tener hijos de la manera natural, para que supiéramos, para dar testimonio al mundo, mi hijo va a nacer de una virgen. Lo creamos o no, el mundo lo crea o no, es lo que dice la palabra de Dios, y nosotros lo creemos. En Isaías capítulo 7, versículo 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Era una señal, era un milagro de Dios específico. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El cumplimiento podemos ver en Lucas capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y después ella preguntó en el versículo 34, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tenía que ser nacido de una virgen. De una virgen. Esa era la señal que Dios iba a dar a todo el mundo. Y estaba escrito cientos de años antes. También hay una profecía muy, muy importante que no habla acerca, precisamente vemos rápidamente, lo voy a mencionar antes de entrar a esta, como hijo de Dios, dice en Salmos 2:7, dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. La Biblia dice que iba a ser llamado hijo de Dios. Su cumplimiento, pues ya vimos en Lucas, ahorita lo que acabamos de leer,
Pero bueno, dice en Lucas 3:32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y Dios le dará el trono de David, su padre. Y en el versículo 35, al final del versículo 35 dice, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hay una profecía que para mí es muy especial, que cambió mi vida cuando la estudié, que es la aparición del Señor Jesucristo en el tiempo. De hecho, cuando estábamos estudiando, estoy dando, si lo quieren revisar en su propio tiempo, en la página de Facebook de Iglesia Bautista Mérida Sur, subo pequeños devocionales de 5 minutos donde vamos leyendo la palabra y estudiando como un pequeño devocional diario. Lo hago para ser de bendición a los hermanos del sur, pero todos los hermanos de todas las iglesias son bienvenidos a verlo. Eh, en uno de esos, estábamos estudiando el Evangelio de Juan y ahí hablé acerca de esta profecía, que es la aparición del Mesías en el tiempo. Esto es algo muy, muy trascendental, hermanos, es algo impactante, porque nos muestra cómo el Mesías tenía que nacer en el tiempo que nació el Señor Jesucristo. De hecho, Isaac Newton, hombre, ¿no? Que muchos dicen que es el más grande científico de todos los tiempos, dijo que la verdad del cristianismo se sostenía sobre esta profecía tan impactante, que era cuándo iba a nacer el Mesías, porque la Biblia nos lo dice. ¿Y dónde está escrito eso? Está en Daniel capítulo 9, versículo 24. Y quiero leerlo y quiero explicarlo rápidamente porque siento que vale la pena hablando o enfocándonos al tema de las profecías del Señor. No está hablando específicamente de su nacimiento, pero sí está hablando acerca del tiempo en el que iba a nacer. ¿Por qué no nació 1000 años antes? ¿O por qué no nació 1000 años después? ¿O por qué no nació ahorita que hay internet y que hay un montón de cosas? Estaba profetizado, la respuesta simple es porque no era el plan de Dios, pero estaba profetizado cuando iba a nacer. Y nos lo dice la palabra de Dios. Aquí en Daniel, capítulo 9, versículo 24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, ahí está en la palabra de Dios diciendo, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y mira lo que dice el 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. O sea, aquí nos dice la palabra de Dios, claramente el profeta Daniel, que escribió cientos de años antes, dice claramente que desde la orden para reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe, dice que habrá 7 semanas y 62 semanas. No tenemos tiempo para ver todos los detalles aquí, pero son 69 semanas, ¿no? Si sumas 7 semanas y 62, son 69. Y son semanas de años, ¿ok? Si tú multiplicas este 69 por 7, que son 7 años por cada una de las semanas, te da que como 483 años, algo así. ¿Y qué es lo que pasa con eso, hermanos? Si tú calculas dónde está la salida para la orden para reconstruir Jerusalén, está desde Nehemías. Si tú calculas todo este tiempo que está escrito en el profeta Daniel, cuando se unge al Mesías príncipe, te da exactamente el día cuando el Señor Jesucristo está entrando a Jerusalén. Cuando Él está entrando con este burrito y está entrando a su entrada triunfal a Jerusalén.
cuando la gente gritaba Hosana y todas estas cosas. Entonces, hermanos, esta es una profecía increíble, porque te muestra cómo, cómo Dios tiene control del tiempo, del futuro. Es increíble. ¿Cuándo iba a venir? Puedes ver cómo Dios tenía planeado todas las cosas, cada una, cada una, cada una. Y estos son solamente profecías acerca de su nacimiento. Faltan de su vida, de su muerte, de su resurrección, faltan muchas. También, y este creo que es la última que voy a compartir el día de hoy, es de que iba a tener alguien que iba a venir primero. Iba a tener o iba a ser precedido por alguien. En Malaquías nos lo dice en varios lugares, pero dice, por ejemplo, en Malaquías 3:1 dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. En Malaquías 4:5 dice: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. En Isaías 40:3 dice: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. El cumplimiento lo podemos ver en Lucas, capítulo 1, versículo 16, cuando dice: Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Esto es haciendo referencia a Juan el Bautista, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, vemos todas estas profecías acerca del nacimiento del Señor Jesucristo, cómo iba a venir, dónde iba a nacer, de quién iba toda la descendencia y todas estas cosas. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud ante las profecías? Como les comentaba antes, hay algunas malas ideas en cuanto a la palabra profecía. De hecho, hay varios conceptos equivocados acerca de ello, y eso ha hecho que cuando, no sé, te mencionan la palabra profecía, algunos quedamos un poquito así como nerviosos o como que no queremos ahondar tanto en ello. Hay que entender algo, hermanos. La profecía es algo especial para nosotros. Es algo que debemos atesorar, amar, guardar y creer. En 1 de Corintios capítulo 14, versículo 22, mira lo que dice la palabra de Dios acerca de nuestra actitud para la profecía. Dice, 1 de Corintios capítulo 14, versículo 22, dice: Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. La profecía habla aquí acerca de, obviamente, lo que iba a venir en el futuro, acerca de los acontecimientos del mundo y todas estas cosas, pero se extiende a toda la palabra de Dios. Es para nosotros. Es algo especial a los creyentes. La palabra dice: valora la profecía. Es algo para ti. Es algo que Dios quiso revelar en su palabra para cada uno de nosotros, los que tenemos al Espíritu Santo, para poder comprenderla. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20, es un versículo bastante pequeño, pero pues muy importante, ¿no? Sobre todo para esto. Dice, Primera de Tesalonicenses 5, 20, no menospreciéis las profecías, ¿no? No hay que menospreciarlo, no hay que decir, bueno, es que eso no es algo tan importante, no es algo, hacerlo de menos, eso es menospreciar, ponerlo bajo algo. Es como, pues sí, no darle la importancia que se merece, eso es menospreciar. Las profecías son importantes, y como ya vimos, hay muchas que hablaron acerca de la primera venida del Señor Jesucristo, y también hay muchas que hablan acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo, y no debemos menospreciar ninguna de las dos. No menosprecies nunca la palabra de Dios, pero bueno, aquí la Biblia nos dice claramente: no menosprecies las profecías, ¿verdad?
debemos de tenerlo como algo especial, es para nosotros, no debemos menospreciarlo. Debemos estar atentos a la profecía también. En segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a buscarlo rápidamente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, nos dice la palabra de Dios hablando acerca de la profecía también y de la profecía que está escrita en la palabra de nuestro Dios. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios aquí dice que tenemos la palabra profética más segura que las personas que tuvieron una experiencia o que tuvieron algo sobrenatural o que tuvieron algo que dicen, yo tuve un encuentro con Dios, yo tuve un sueño, yo tuve una visión, yo tuve todas estas cosas. Y no tenemos mucho tiempo para analizar todo este pasaje, pero lo que el apóstol Pedro estaba diciendo es, yo vi al Señor Jesucristo, yo caminé con el Señor Jesucristo. De hecho, yo estaba con Él, junto con Jacobo y junto con Juan, cuando estuvimos con Él en el monte de la transfiguración. No sé si se acuerdan de esa vez cuando el Señor cambió literalmente toda su apariencia y empezó a brillar y todo. Bueno, el apóstol Pedro estaba diciendo, yo lo vi con mis propios ojos. Yo vi todo eso. O sea, si hay una experiencia sobrenatural más traumática que esa, no sé cuál sea, ¿no? Estás con el Señor Jesucristo caminando y de repente van a un monte a orar y de repente queda todo blanco y se transforma y aparece Moisés y aparece Elías y aparece la voz de Dios diciendo, o sea, nadie ha vivido algo así. Nadie ha vivido algo tan impactante. Y Pedro estaba diciendo, eso fue impactante. Yo lo vi con mis propios ojos, pero tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Es algo increíble, hermano, porque esa no es la actitud de muchos cristianos hoy en día. Muchos cristianos dicen, no quiero lo que dice la Biblia, quiero ver algo, quiero una visión, quiero algo, una experiencia, algo que me haga sentir. Y el apóstol Pedro está diciendo aquí, yo tuve esa experiencia, pero tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que lleguemos a estar con el Señor Jesucristo. Después dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que es dada por Dios. Lo que ya vimos, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que se pudo cumplir cada una de las cosas de estas profecías específicas? Porque no son profecías de que hay un elefante que simboliza la humanidad y ahí está el mar que simboliza las gentes y no, son profecías específicas. No tipo Nostradamus o Moni Vidente o algo así. Son profecías específicas. ¿Cómo es posible? Porque fueron hechas inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. No hay otra explicación. Hay que valorarlo, hay que atesorarlo, es algo especial para los creyentes, la profecía, no debemos de menospreciarlos, hay que estar atentas. De hecho, y este es el último versículo que voy a leer, está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice la palabra de Dios, bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay bendición en leerla, bienaventurado el que lee. Hay bendición en oírla y los que oyen las palabras de esta profecía. Pero también mira, y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay bendición en leerla, oírla y guardarla. La palabra de Dios es un regalo para nosotros. La palabra de Dios es algo sobrenatural, es una obra divina, es un regalo de Dios para la humanidad, para poder conocer
Solamente en mi Hijo hay salvación. Ya vimos todas estas profecías que hablaban del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, reflexionemos. Si hay todas estas profecías hablando de su primera venida, también hay muchas profecías que van a hablar acerca de la segunda venida. Y es lo que decía el apóstol Pedro. Pon atención a esas profecías de la segunda venida. A estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones y estemos ahí y Él sea manifestado. Mira lo que está pasando en el mundo de hoy. Mira las cosas que estamos viviendo el día de hoy y juzga de acuerdo a la palabra de Dios. No hay que ser sensacionalista, pero hay que ver las cosas con cordura, sabiendo qué es lo que dice la palabra. Espero que este mensaje haya sido de bendición y que puedas ver cómo Dios tiene control de todas las cosas y de toda la historia del mundo. Y que el Señor Jesús es el Mesías y que estaba profetizado parte por parte, cada paso que iba a dar para venir a la tierra para salvarnos. Y gloria a Dios por eso. En este tiempo, medita, reflexiona. ¿Qué voy a hacer qué necesito hacer para cambiar mi corazón? ¿Voy a asombrarme? ¿Voy a maravillarme de la fe que tengo? Sí, pero ¿qué cosas necesito cambiar para recordar lo que el Señor ha hecho por mí? Sabemos que Él pagó por nuestros pecados. ¿Qué pecados nos están impidiendo tener una comunión y una relación con Él el día de hoy? Para pedirle perdón y para poder recordar su encarnación, su venida a la tierra, su muerte, su resurrección de la mejor forma. Quiero hacer una oración para terminar y Dios te bendiga, hermano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu que inspira cada una de las profecías que están escritas en tu palabra. Ayúdanos a entender que esto no fue de la noche a la mañana, sino que hay grandes períodos, o una gran cantidad de años entre una profecía y otra profecía y que esto no es algo que solamente estamos uniendo el Antiguo y el Nuevo Testamento con un versículo similar, sino que podemos ver tu fidelidad, el control que tienes y el amor para la humanidad, porque como dice tu palabra también, que hay buena voluntad y paz para los hombres por medio de la encarnación, de la muerte de nuestro Señor. Te damos gracias porque tú siempre cumples lo que prometes y la promesa que nos has dado es vida eterna y podemos tener confianza en ello, porque es el Espíritu Santo, el mismo que inspiró todas estas profecías, es el mismo que inspiró todas las promesas que tenemos. Te damos gracias, te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes y que podamos recordar, meditar y cambiar las cosas que necesitamos para recordar este tiempo tan especial de Navidad y de la primera venida de nuestro Señor. Te agradezco, te pido que nos bendigas y que nos ayudes en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis, que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga de pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo
murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió a su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si cree con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a Él el tercer día, ¿cree eso para justicia? Puede por la boca confesar Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quiere aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quiere aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para ser salvación, un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.